Bueno, ¿qué es la hidrodinámica? La hidrodinámica es la parte de la física que estudia los fluidos, pero ahora en movimiento. ¿Correcto? Logro de la sesión. Al terminar la sesión, el estudiante soluciona problemas reales relacionados a la ecuación de continuidad y principio de Bernoulli. Así como hemos visto el principio de Arquímedes y el principio de Pascal, en hidrodinámica vamos a ver la ecuación de continuidad y el principio de Bernoulli o de Bernoulli, haciendo uso del pensamiento crítico y creativo, siguiendo un procedimiento lógico y fundamentado. El contenido de estas sesiones: líneas de flujo, características de flujo ideal, ecuación de continuidad, principio de conservación de la masa, ecuación de Bernoulli y principio de conservación de la energía. Bueno, algunas preguntas para recordar. ¿Qué es la hidrodinámica? Bueno, ya hemos dicho que es la hidrodinámica, la parte de la física que estudia los fluidos en movimiento. ¿Qué es el caudal? Vamos a ver en esta sesión a qué nos referimos con caudal, ¿ya? También conocido como flujo volumétrico. Vamos a ver este video, ¿sí? Y vamos a hacer algunos comentarios sobre este video, ¿ya? Como siempre. I'm so in love with you. Estimados, hasta ahí. A ver, ¿qué han podido visualizar en este video? A ver, comentarios, por favor. Ese traje como un planeador, por eso. Ya, ahora la pregunta es la siguiente: ¿por qué estas personas pueden volar en el aire? ¿Cuál sería la explicación? El viento pasa. Desplazamiento. Ya, el viento, el desplazamiento, todo lo que termina en viento. Ya, muy bien, quizás el viento influye un poco, ya, pero ya vamos a ver de qué manera. No, El desplazamiento el traje también influye. también, la velocidad quizá, el traje también, supongo que El está traje está lleno de helio diseñado también. para la resistencia del viento, supongo. Muy bien, el diseño, diseño es importante. Y este diseño está inspirado en el principio de Bernoulli. Ya vamos a ver cuál es el principio de Bernoulli, ¿ya? Para esto vamos a definir lo que es un... Bueno, ya hemos definido lo que es un fluido, ¿sí o no? En la sesión anterior. Ahora vamos a definir lo que son las líneas de flujo y un flujo ideal. Un flujo ideal se dice que es ideal cuando no es viscoso, cuando su flujo es estable, cuando el fluido es incompresible, cuando el flujo es irrotacional. Bueno, las líneas de flujo son estas líneas que podemos ver en la imagen. Es una representación ideal de lo que es una línea de flujo. Dice: debido a que el movimiento de los fluidos reales son muy complejos, necesitamos un modelo ideal para poder estudiarlos. Por esto se hacen las siguientes suposiciones. El flujo no es viscoso, significa que es un fluido no viscoso, se desprecia la fricción interna. Al decir que no es viscoso, decimos que no hay fricción interna, ¿ya? Dice: el flujo es estable. ¿Qué significa que es estable? El flujo estable es laminar. Todas las partículas que pasan a través de un punto tienen la misma velocidad. A eso se refiere con flujo estable, que todas las partículas que pasan por ese fluido tienen la misma velocidad. Que el fluido es incompresible, significa que la densidad es constante. Y el flujo irrotacional, dice: el flujo irrotacional fluido no tiene cantidad de movimiento angular en torno a un punto. Bueno, no rota, pues no tiene remolinos, mejor dicho. No tiene remolinos. Tenemos el trayecto de una partícula individual en un fluido en movimiento, se llama línea de flujo. Si el patrón global de flujo no cambia con el tiempo, entonces tenemos un flujo estable. En un flujo estable, cada elemento que pasa por un punto dado sigue la misma línea del flujo. ¿Ya? En termodinámica, esto se le llama, bueno, no tiene variación con el tiempo. ¿Ya? A esto se le llama un flujo estable. En termodinámica usamos mucho los flujos estables, ¿ya? Así que estos conceptos les van a servir para la termodinámica.
Bueno, línea de corriente. ¿Qué es una línea de corriente? Es una curva cuya tangente en cualquier punto tiene dirección de la velocidad del fluido en ese punto. Si el patrón del flujo cambia con el tiempo, las líneas de corriente no coinciden con la del flujo. Consideraremos solo situaciones de flujo estable en las que la línea de flujo y las corrientes son idénticas. El flujo de humo que sale de estas varas de incienso es laminar hasta cierto punto. Luego se vuelve turbulento. Bueno, ahí vemos que este flujo es turbulento. Pues bueno, al comienzo sí es laminar, pero ya al final ya se vuelve turbulento ya. Entonces, al comienzo se puede estudiar con hidrodinámica. En el flujo turbulento ya no se puede estudiar en la termodinámica porque uno asume que este gas es ideal, pues. Bueno, perdón, que este fluido es ideal. Ahora vamos a la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad está basada en este principio. En la conservación de la masa, se supone que la masa que entra debe ser igual a la masa que sale. ¿Estamos de acuerdo? Porque la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bueno, entonces recordamos que densidad es igual a masa entre volumen. Por lo tanto, la masa 1 será igual a la densidad por volumen 1 y la masa 2 será igual a la densidad por volumen 2. Ya, entonces, bueno, si estamos hablando de un líquido, la densidad es constante, por lo tanto acá la densidad se va y el volumen que entra es igual al volumen que sale. Entonces, cuando utilizamos líquidos, el volumen que entra es igual al volumen que sale, semejante a la masa. Si yo divido entre el tiempo, esta cantidad se va a llamar flujo o caudal. El caudal es el volumen por unidad de tiempo. El volumen se mide en metros cúbicos y el tiempo en segundos. Bueno, entonces ya hemos definido lo que es el caudal, es el volumen por unidad de tiempo en segundos, ya volumen por unidad de tiempo. Entonces, ya sabemos que si yo digo que masa 1 es igual a masa 2, por lo tanto, la masa es constante, ¿sí o no? Si yo digo que volumen 1 es igual a volumen 2, el volumen es constante. Y bueno, si lo divido entre el tiempo, entonces decimos que caudal 1 va a ser igual a caudal 2 y por lo tanto esto es constante. ¿Estamos de acuerdo? Porque el tiempo va a ser el mismo para ambos casos, pues. ¿Ya? En la física clásica el tiempo es absoluto, es el mismo. Bueno, entonces caudal decimos que es igual a volumen entre tiempo. ¿Ya? Volumen lo estamos poniendo con B mayúscula. Y sabemos que volumen es área por distancia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Y distancia entre tiempo es velocidad, ¿sí o no? Para la velocidad vamos a usar B minúscula. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahí se cumpliría lo que está llevado en la parte de abajo. Claro, ahora sí, pues. Este V es de velocidad. Ya en algún momento voy a mejorar mi diapositiva, pero solamente quiero hacer esa aclaración, pues. V mayúscula lo vamos a usar para volumen y V minúscula para velocidad. Entonces sabemos que esto es constante y a esto se le llama la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad puede ser área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. O también la ecuación de continuidad pueden decir que esto es igual al caudal, pues. Volumen entre tiempo. A todo esto se refiere la ecuación de continuidad. ¿Estamos de acuerdo? A todo esto. Claro, esto es constante. Esto es parte de la conservación de la masa, pues. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, estimado? ¿O hay alguna pregunta? Sí, profesor, estamos de acuerdo. Bueno, entonces esta es la ecuación de continuidad y estos ejercicios los vamos a usar para la hidrodinámica, ¿ya? Bueno, para una densidad variable, pues ya sabemos que densidad variable es cuando hay, bueno, cuando estamos utilizando gases, pero cuando usamos líquidos la densidad es constante, así que esto lo podemos obviar. Bueno, ya hemos explicado sobre el gasto caudal, también llamado flujo volumétrico, son sinónimos, caudal, gasto, flujo volumétrico son sinónimos, se representa por Q, ¿sí? Podemos reemplazarlo como
Hay otras letras también para el caudal, pero por ahora vamos a utilizar el Q. ¿Ya? Más adelante vamos a utilizar el Q, pero para el calor. ¿Ya? Y bueno, también, así como hay flujo volumétrico, hay flujo másico, pero este lo van a ver en termodinámica, ¿ya? En este tema no vamos a ver flujo másico. Flujo másico lo van a ver en termodinámica. ¿Ya? A ver, si el flujo volumétrico es el volumen entre el tiempo, el flujo másico va a ser la masa entre el tiempo, ¿ya? Pero eso lo van a ver en termodinámica. Bueno, acá hay un ejercicio que por ahora no lo voy a hacer, o sí lo hago, a ver, dependiendo del tiempo. Bueno, nos queda aproximadamente media hora. A ver, un estudiante que me ayude a leer el problema, ¿ya? Para resolverlo, por favor. Yo lo puedo Un leer. voluntario, por favor. Sí, por favor. Ya. Ejemplo de aplicación uno. En los seres humanos la sangre fluye del corazón a la aorta, de donde pasa a las arterias mayores. Estas se ramifican para formar las arterias menores, arteriolas, las cuales a la vez se ramifican en miríadas de pequeños capilares, figura. La sangre regresa al corazón a través de las venas. El radio de la aorta es de aproximadamente 1,2 centímetros, y la sangre al pasar por ella lleva una rapidez aproximada de 40 centímetros por segundo. Un capilar típico tiene un radio aproximado de aproximadamente 4 por 10 a la menos 4 centímetros. Y la sangre fluye por él con una rapidez de 5 por 10 a la menos 4 metros por segundo. Estime cuántos capilares hay en el cuerpo. Ya, muy bien. Entonces, a ver, ya al comienzo es el contexto. Vamos a poner los datos. El radio de la aorta, vamos a ponerle R1. Al pasar por ella lleva ya la velocidad 1, entonces es de 40 centímetros por segundo. Dice, bueno, este es de la aorta. Ya, por acá entonces. Dice, hablamos, ahora vamos a hablar del capilar. Del capilar. Un capilar típico tiene un radio aproximado, vamos a llamarle R2. Su radio aproximado es 4 por 10 a la menos 4 centímetros. Y la sangre fluye por ya la velocidad con la que fluye es justamente 5 por 10 a la menos 4 metros por segundo. ¿Seguro? Pues para que se vean. Ya, C son, ya, ya. Ahí dice C son capilares. Ya, ya, sí, sí. C son capilares, ya. A esto se refieren los capilares. ¿No? Estos son los capilares. Ya, y V de válvula. Ya. Bueno, entonces, ¿qué se supone? Que la sangre que sale de la aorta llega a los capilares, ¿sí o no? Entonces se supone que vamos a aplicar, vamos a suponer que la sangre es un fluido ideal. Decimos que área 1 por velocidad 1 debe ser igual a área 2 por velocidad 2. ¿Estamos de acuerdo? Por la ecuación de continuidad. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, estimados? Sí, profesor. ¿Sí? Hola. Sí, sí, profesor. Bueno. Entonces el área 1, bueno, vamos a asumir de que esto, la aorta y los capilares tienen sección transversal circular. Así que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Así que esto va a ser pi, el radio 1,2 centímetros cuadrados y la velocidad 2 es 40 centímetros por segundo. El área 2 va a ser algo semejante, pero este es el área de un capilar. El área 2 era pi por el radio 4 por 10 a la menos 4 centímetros al cuadrado. Este es el área de un capilar. Y si el área de un capilar lo multiplico, ya, ese es el área de un capilar. Ahora, a esa área lo multiplico por su velocidad 5
por 10 a la menos 4 metros por segundo. Pero eso es, digamos, el área de un capilar. Yo quiero, se supone que toda esta masa de sangre, toda esta masa de sangre que entra, va a ir por todos los capilares, ¿sí o no? Así que a esta área de un capilar lo multiplico por n, porque toda esta masa de sangre va a ir a todos los capilares. ¿Me dejo entender? ¿Cómo así, profesor? Está perdón, no lo entendí. Toda la sangre que sale de la aorta, toda esta sangre, se va a distribuir en todos los capilares. Se Sí, supone que la masa de agua, la masa de sangre que sale, va a ser igual a la masa de sangre que entra a los capilares. ¿Sí o no? sí, profesor. Entonces, esta es el área transversal de la sangre que sale de la aorta, y esto debe ser el área transversal de todos los capilares, pues. Yo lo que he hallado es el área de un capilar, pero toda esta sangre no se va a un capilar, se va a varios capilares, por eso lo multiplico por n. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Bueno, como acá hay metros, a la parte derecha hay metros, estos 40 vamos a convertirlo en metros también. ¿Ya? Estos son 40 centímetros, al multiplicarlo por 10 a la menos 2, ya lo convertí en metros. Así que ahora sí, metros se va con metros, segundos se va con segundos, incluso centímetros cuadrados se va con centímetros cuadrados, el pi también se simplifica, entonces este n a qué va a ser igual. Este n va a ser igual a 1,2 al cuadrado por 40 por 10 a la menos 2, y todo esto lo divido 4 al cuadrado 16 por 10 a la menos 8, claro, 10 a la menos 4 al cuadrado, 10 a la menos 8, y todo esto lo multiplico por 10 a la menos 4. Y solamente multiplicas y se acabó. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Y bueno, solamente está para multiplicar y se acabó. Ya. Y este problema se resolvió utilizando el principio de continuidad. Ahora vamos a ver el principio de Bernoulli, o de Bernoulli, como algunos lo dicen. El principio de Bernoulli se demuestra bueno, se puede demostrar de varias maneras, pero una de las maneras de demostrarlo es utilizando el principio del trabajo y la energía. ¿Se acuerdan? El principio del trabajo y la energía. Si hay una variación en la energía mecánica, esto es debido a un trabajo. ¿Se acuerdan de esto? Hola. ¿Se acuerdan? Si hay una variación en la energía mecánica, esto es debido al trabajo de las fuerzas, bueno, sería el trabajo neto. Sí, profesor. Ya, pues mira, ¿cómo era esto? La energía mecánica, esto era igual, bueno, vamos a llamar, esto va a ser mi punto 1 y esto va a ser mi punto 2. Será energía mecánica en el punto 2 menos la energía mecánica en el punto 1. Y esto va a ser el trabajo neto. ¿Cómo es el trabajo neto? Bueno, voy a hacer la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Esto se supone que es la fuerza 1 y esto se supone que es la fuerza 2. Se supone que la fuerza 1 es mayor que la fuerza 2. Fuerza 1 mayor que la fuerza 2, porque el fluido se va de izquierda a derecha, ¿verdad? Y bueno, fuerza por, por distancia le ponemos, ¿ya? Fuerza por distancia es trabajo. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí, sí, profesor. Ya, entonces la energía mecánica, recuerden
recuerden que cuando hablamos de energía mecánica, es la energía cinética más la energía potencial gravitatoria, en este caso, porque como no hay ningún resorte, solamente es energía potencial gravitatoria. Entonces, esto será la energía cinética 2. Sí, es la energía cinética 2 más la energía potencial gravitatoria 2. Y esto será la energía cinética 1 y la energía potencial gravitatoria 1. Y recuerden que fuerza es igual a presión por área, ¿sí o no? Presión por área es fuerza. Será presión 1 por área 1 menos presión 2 por área 2. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, estimados estudiantes? ¿Cómo era, profesor, la última parte? No, eso no lo entendí. Disculpa. No le entendí la última parte, profesor. Sí, ya sabemos que presión es igual a fuerza entre áreas, ¿sí o no? Sí. Entonces fuerza es igual a presión por área. Ah, y ahí se reemplaza con lo ¿Está que está bien? acá. O no. Claro, pues se La reemplaza. presión 1 y el área 1. Y bueno, acá. Sí, Ah, ya, pues. entonces, bueno, la energía cinética, esto será un medio de la masa, velocidad 2 al cuadrado, y la energía potencial gravitatoria será masa, gravedad, altura 2. Acá será algo semejante, un medio de la masa, velocidad 1 al cuadrado, y acá será masa, gravedad, altura 1. Mira, acá cada uno tiene su propia altura, bueno, y su propia velocidad. Vamos a asumir que las áreas son iguales, así que tendría acá presión 1 menos presión 2. Voy a borrar esto porque ya se entendió ya de dónde salió. Voy a asumir que las áreas son iguales, y si las áreas son iguales, las distancias son iguales también, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Si estas áreas son iguales, entonces estas distancias van a ser iguales. ¿Estamos de acuerdo o hay alguna pregunta quizá? No, profesor, no hay problema. Bueno, algo que debemos saber es que área por distancia es volumen. Volumen es igual a área por una distancia, ¿sí o no? ¿Está bien? Sí. Ahora, si se dan cuenta, yo no he puesto ni masa 1 ni masa 2. ¿Por qué? Porque se supone que la masa que entra es igual a la masa que sale, ¿sí o no? La masa es la misma. La masa que entra es igual a la masa que sale. Por eso no le he puesto ni masa 1 ni masa 2. Eso lo hemos visto en la ecuación de continuidad. Entonces, ya sabemos que área 1, bueno, área por densidad es volumen. Entonces, al volumen lo voy a pasar a dividir. Y si yo al volumen lo paso a dividir, más entre volumen, ¿qué es? Más entre volumen es densidad. ¿Estamos de acuerdo, estimados estudiantes? Bueno, eso se va, pues. Presión 1 menos presión 2. Y bueno, si ordeno, la presión 2 está restando, pasaría a sumar. Y esto que está restando al otro lado pasa a sumar también. Más la presión 1. Y ya, y me queda esto. Presión 1 más densidad, gravedad, altura 1, más un medio, densidad, velocidad 1 es igual a presión 2, densidad, gravedad, altura 2, un medio, densidad, velocidad 2 al cuadrado. Y esto se supone que es una constante, porque si yo veo que es lo mismo, solamente estoy cambiando los subíndices, me doy cuenta entonces que el sumar presión más densidad más gravedad por altura
más 1/2 densidad, velocidad al cuadrado, no importa en qué punto lo analice, me doy cuenta que va a ser lo mismo. ¿Me dejo entender? ¿Cómo Hola. así, profesor? No lo entendí. Acá hay presión, ¿sí o no? Presión 1 y acá hay presión 2, ¿sí o no? Lo Sí. único que ha cambiado es que estoy analizando la presión en 1 y luego estoy analizando la presión en 2, ¿sí o no? Ya, Mm, aquí hay densidad, gravedad, altura. Lo único que ha cambiado es que acá es altura 1 y acá es altura 2. ya entendí. Aquí tenemos un medio, densidad, volumen 1, un medio, densidad, volumen 2. Lo único que ha cambiado es la Sí, velocidad en 1 y la velocidad en 2, pero es la misma fórmula, ¿sí o no? sí, sobre- Cada vez que vean esto, significa que estas cantidades, al ser sumadas, me va a dar una constante. No importa si yo lo analizo en un punto 3. La cantidad de la suma de esos tres términos va a ser la misma. ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿O hay alguna pregunta? Hola. Profesor, o sea, si esté en uno o esté en dos, igual va a ser una constante. Eso quiso decir, o como... Claro. Quizás ustedes, porque nunca han hecho este tipo de análisis, les parece nuevo o diferente o confuso, pero la experiencia ya dice eso ya, pues. Que cuando yo veo que en una fórmula es las mismas magnitudes, pero cambian solamente de subíndice, significa que la suma de esas tres magnitudes es una constante. Ok, profesor. Ustedes han hecho algo parecido ya. Ustedes han dicho, por ejemplo, cuando era la conservación de la energía, decían la energía mecánica 1 era igual a la energía mecánica 2, ¿sí o no? Y la energía mecánica era la energía cinética 1 más la energía potencial 1, y es igual a la energía cinética 2 más la energía potencial 2. Era lo mismo, solamente estaba cambiando los índices. ¿Esto qué significa? Esto significa que la energía mecánica es una constante. No importa en qué punto lo analice. Igual, masa 1 igual a masa 2. Es lo mismo, la misma magnitud, solamente están cambiando los subíndices. ¿Qué significa esto? Que esto es una constante. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Hola. Sí, Bueno, no importa si no se haya entendido eso. Lo importante es de que este es el principio de Bernoulli, y esto lo vamos a utilizar en los ejercicios, ¿ya? Bueno, este ejercicio no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer por falta de tiempo, pero ese ejercicio se aplica al principio de Bernoulli, ¿ya? El principio de Bernoulli tiene algunas aplicaciones. Por ejemplo, con el principio de Bernoulli se explica por qué los aviones pueden volar, justamente tiene que ver con el video que vimos al comienzo. Vamos a ver este pequeño video, ya es de una caricatura, pero igual es muy informativo. Descubre el por qué. Timón, ¿te has preguntado por qué vuela un avión? Solo en clase turista. No, en serio. Pumba, no me lo pregunto. Lo sé. 2 palabras. Dime si ya lo habías oído. Polvo hada, polvo de hada. Tal vez, pero creo que tiene que ver con las alas. Ay, por favor, Pumba. Ni siquiera se mueven. Míralas. ¡Gran idea! ¿Ves algo inusual, Timón? Sí, me deslizo hacia mi perdición. ¡Eso es! La forma de las alas ayuda a volar al avión. La forma hace fluir el aire más rápido sobre el ala. Al moverse más rápido se extiende. Eso significa menos presión sobre el ala y más presión hacia arriba. Sí. Pero ¿seguro que no hay polvo de hada? No es magia, Timón. Cuando la presión en el ala hacia arriba es mayor que la presión hacia abajo, ¡te elevas!
¿Tienes dudas? Descubre el porqué. Muy bien, estimados. A ver, de acuerdo al video, ¿por qué vuelan los aviones? Por la presión de las alas. Ya, muy bien. La presión es muy importante. ¿Algún otro comentario? Porque Por la presión es igual hacia arriba que del abajo. aire a las alas. La forma que tienen las alas. Muy bien, por la forma. Justamente la forma También que tiene tiene las que ver alas mucho su peso, hace que haya una profesor. diferente presión. Ya, tiene que ver, miren. En el diagrama de cuerpo libre de un avión tenemos el peso del avión, tenemos el arrastre y tenemos el empuje. Y tenemos la sustentación. Vamos a hablar sobre la sustentación, ¿ya? El arrastre se refiere a la resistencia del aire, el empuje se refiere a las turbinas del avión, obviamente el peso se refiere a la masa, a la atracción gravitatoria de la masa del avión con la Tierra, y la sustentación tiene que ver con el principio de Bernoulli. La sustentación es el hecho de que el avión esté en el aire, pues. Y con esto vamos a explicar por qué vuelan los aviones. Justamente la forma de las alas hace que la velocidad sea mayor arriba de la ala. A ver, dice, porque hay una presión en el aire diferente por encima. Muy bien, Solano. Justamente la forma de las alas hace que la presión, bueno, la velocidad arriba sea muy grande y la velocidad abajo sea menor. Y esto va a generar una diferencia de presiones. A mayor velocidad la presión es menor y a menor velocidad la presión es mayor. Así que si la presión es mayor abajo y la presión es menor arriba, los cuerpos se van de mayor presión a menor presión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hola. ¿Se entiende esto? Bueno, ya saben que pueden preguntar. Bueno, entonces, y esto lo explica el principio de Bernoulli. Miren, hemos dicho que presión más un medio, densidad, velocidad al cuadrado, más densidad, gravedad, altura, es una constante. Si yo analizo en una misma altura, entonces yo puedo decir que en este nivel de referencia la altura es cero. ¿Qué vamos a decir? Si la suma de estos dos es una constante, significa que si la velocidad es mayor, para que esto se mantenga constante, la presión tiene que ser menor. Y viceversa, si la velocidad es menor, para que esto se mantenga constante, la presión tiene que ser mayor. El principio de Bernoulli justamente me dice esto, pues que a mayor velocidad, la presión es menor. Y a menor velocidad, la presión es mayor. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí, profe. Sí. Ya, entonces el principio de Bernoulli me dice eso, pues a mayor velocidad la presión es menor y a menor velocidad la presión es mayor. Eso me explica el principio de Bernoulli. Y esa es la explicación de por qué los aviones vuelan. Claro, la sustentación es que los cuerpos van de mayor presión a menor presión, pues. Una aplicación del principio de Bernoulli es la velocidad de salida de un recipiente. Esta velocidad de salida es igual a raíz cuadrada de 2GH, donde H es la profundidad, por si acaso, de arriba hacia abajo. ¿Ya? Y con esto puedo obtener la velocidad de salida. Esto lo vamos a ver la otra semana con más detalle, ¿ya? Y bueno, hay algunas fórmulas que no... Vamos a utilizar solamente esta, ¿correcto? Y el efecto Venturi es otra aplicación del principio de Bernoulli. Y bueno, tenemos diferentes tipos de principios. Bueno, con el principio de Bernoulli se demuestra la fórmula del medidor de Venturi. Esta es la fórmula, ¿ya? La otra semana, si gustan, hacemos algunos ejemplos para que apliquen esa aplicación de fórmula nomás. Porque esta fórmula se demuestra con el principio de Bernoulli y la ecuación de continuidad, ¿ya? La otra semana hacemos estos ejercicios, si gustan. El medidor de Venturi 2 es para poder medir la velocidad de los gases o de los líquidos. Ya, en cambio, el medidor de Venturi 1 solamente es para medir la velocidad de líquidos. Bueno, bueno, ahí un ejemplo que la otra semana lo voy a hacer. El tubo de Pitot es para medir justamente la velocidad de gases nomás. Esto lo utilizan en los aviones.
¿Ya? Bueno, vamos a ver rápidamente el efecto Magnus, ¿ya? Y con esto terminamos. Recently, some friends of mine went to the Gordon Dam in Tasmania, which is 126.5 meters or 415 feet high. Then they dropped a basketball over the edge. You can see that the basketball gets pushed around a bit by the breeze, but it lands basically right below where it was dropped. Now watch what happens when they drop another basketball, but this time with a bit of backspin. Whoa, look at that go! Ya, ¿qué es lo que vieron en esta parte del video? Ya con esto terminamos. Vieron que al comienzo lo dejó solamente caer y la segunda le hizo un pequeño giro y el balón comenzó a hacer esa curva. ¿Pudieron verificar esa diferencia? Sí, profesor. Ya, Sí, a esto profesor. se le conoce como el efecto Magnus. Y el efecto Magnus es explicado por el principio de Bernoulli. Se supone que cuando hay ese pequeño giro, en esta región, bueno, si hay ese pequeño giro y el viento va hacia la izquierda, se supone que acá la velocidad va a ser mayor. Y claro, arriba la velocidad va a ser menor, ¿sí o no? ¿Correcto? Porque arriba se está oponiendo al viento y abajo está yendo a favor del viento. Entonces ya sabemos que si la velocidad es menor, la presión es mayor. Y si la velocidad es mayor, la presión es menor. Y los cuerpos se van, como habíamos dicho, los cuerpos se van de mayor presión a menor presión, ¿sí o no? Es por eso que se forma esta fuerza. Y esta fuerza es la que hace que se haga la curva. Y es por eso que Roberto Carlos metió esos golazos, pues él sabía el efecto Magnus.